Bien, empezamos con las señales, el tema 1. Estaban todos reunidos en el mismo lugar, pero no solo los unía el lugar físico, también había entre ellos un mismo sentir, unanimidad. El acontecimiento de Pentecostés presenta 3 señales que vale la pena considerar. Dice como un viento recio, 2:2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De un momento a otro vino un viento recio que soplaba con ímpetu y con gran estruendo. A través de toda la Biblia, la presencia del viento indicaba que Dios estaba presente. Hay manifestaciones divinas en el Antiguo Testamento con la presencia de viento. Dios le habla a Job en un torbellino, el viento seca el camino del Mar Rojo, el viento es símbolo del Espíritu Santo, los vientos son mensajeros de Dios, Dios tiene en sus depósitos los vientos, dice Salmos 135:7. Después el fuego y la luz, dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Son símbolos comunes de la presencia divina, el fuego y la luz. La zarza ardiente, por ejemplo, en Éxodo, o en el monte Sinaí, Éxodo 19:18. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Dice, aquí tenemos un fenómeno muy especial que se denomina glosolalia. Para los discípulos era evidencia de que estaban totalmente controlados por el Espíritu Santo. Hay quienes piensan que este fenómeno fue para Pentecostés y que luego caducó. Sin embargo, en el libro de los Hechos tenemos 3 menciones de las lenguas. En Hechos 2, con Pentecostés. En Hechos 10, en Cesarea, en la casa de Cornelio. En Hechos 19, con los 12 hombres de Éfeso. Indudablemente, esta experiencia se ha repetido muchas veces, aunque no se mencione. Es interesante analizar el verbo comenzaron. En el idioma griego está en un tiempo llamado aoristo, que indica una experiencia continua, es decir, que comenzaron y continuaron haciéndolo. Este bautismo nos habla de una experiencia plena, plenitud, llenura. Es una experiencia con el Espíritu Santo que miles de cristianos han manifestado a través de los tiempos. No podemos poner en tela de juicio los testimonios fehacientes de tantas personas. Podríamos explayarnos abundantemente sobre el tema, pero esa no es nuestra finalidad al comentar el libro de Hechos. El tema de las lenguas es un tema, ¿cómo decirlo? El tema de las lenguas es un tema controversial. En algunos casos creen en las lenguas, en otros no creen en las lenguas. Nosotros tenemos que creer en Cristo, ¿sí? A eso hemos sido llamados. Y si bien yo hablo en lenguas y oro en lenguas, y no lo hago en público porque considero que no edifica a nadie que yo ore en lenguas en público, por lo tanto no es algo que yo utilice desde la plataforma o ore en lenguas en reuniones públicas, porque el orar en lenguas de manera pública no edifica a nadie. Las lenguas están hechas para edificarnos a nosotros, ¿sí? Para que nuestra oración sea más profunda, donde la mente natural no interviene en absoluto. Pero eso es una oración privada, ¿sí? Eso no, este es mi punto de vista. Ahora, si ustedes me dicen a mí que la llenura del Espíritu Santo, que Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida, tiene que ver con el hablar en lenguas, yo te voy a decir que no. No. Gente que piensa que porque no hablan en lenguas Dios no está haciendo nada en sus vidas, y eso es incorrecto, ¿sí? Lo que sí le puedo decir es que la evidencia de que Dios está llenando tu vida es el fruto del Espíritu. Yo, por los ambientes donde yo me crié, pentecostales, donde se vivía orando en lenguas todo el tiempo, he visto mucha gente hablando en lenguas, pero como alguna vez les dije, hablaban en lenguas adentro del templo y le daban a la lengua afuera del templo, ¿no? En mi rancho se le dice comen santos y cagan diablos. Bueno, eso mismo, así. Entonces, uno puede hablar muchas lenguas, pero a la hora de vivir la vida es donde se determina cuánto de Dios hay en ti, cuánto Cristo hay en ti
¿Y cuánto sigue obrando la carne? Recién hablábamos acerca de la naturaleza que nos gobierna, ¿cierto? El hablar en lenguas no hace crecer a Cristo en mí. Lo que hace crecer a Cristo en mí es comer el pan de vida, o sea, alimentarme espiritualmente, alimentarme con alimento sólido de parte de Dios, ¿sí? Puedo hablar en lenguas o no, y eso no altera el obrar de Dios en mí. El hablar en lenguas sí es una evidencia más del obrar del Espíritu Santo, de que portamos el Espíritu Santo. Pero es una evidencia más, no es algo determinante, ¿sí? Conozco mucha gente en las cuales podemos ver la vida de Cristo fluir poderosamente, que al menos públicamente no hablan en lengua, ¿sí? Quizás en privado, pero en público no lo hace. Entonces ahí uno ve lo que realmente importa. Portar el fruto del Espíritu es evidencia de que portamos al Espíritu Santo de Dios, que la vida de Cristo está creciendo en nosotros. ¿Amén? Podemos hablar en lengua o no, y eso no altera el obrar de Dios en nosotros. Eso no quita que no es bueno hablar en lenguas. Creo yo que la oración privada en lenguas es mucho más pura, por así decirlo, ¿sí? Porque no tiene intervención de la mente natural. Ora con gemidos indecibles, intercede ante Dios directamente nuestro espíritu. Así que eso está bueno, pero como digo, no es que si no hablas en lenguas Dios Dios no está en tu vida, no es así, como muchos ambientes lo han dicho. Entonces solía ocurrir que gritaban en lenguas. ¿Por qué? Porque esa era evidencia de que Dios estaba obrando, que Dios estaba en sus vidas, ¿no? Entonces gritaban en lenguas para que vean lo mucho que Dios estaba haciendo en sus corazones. Y eso es para aparentar. Eso es lo mismo que hacían los fariseos cuando oraban, para ser vistos por los hombres. Y he visto mucho de eso. Lo digo por experiencia. ¿Amén? Bien. Sigamos. Página 36. ¿Qué suceso marca el derramamiento del Espíritu Santo? El Pentecostés, cuando los discípulos reunidos en Jerusalén fueron llenos del Espíritu y Amén. comenzaron a hablar en otras lenguas. Muy bien. 2. ¿Qué relación existe entre los discípulos de la iglesia cristiana y la fiesta de las primicias? Yo puse la relación es profunda. Jesús es la primicia de la resurrección, cumpliendo las fiestas de las primicias del Antiguo Testamento. Acordate esto, los discípulos del Señor fueron las primicias ofrecidas. Ok, Los discípulos del Señor fueron las primicias ofrecidas, fueron los primeros cristianos, por así decirlo, ¿sí? Dice, relacione la columna A con la columna B. Dice, se denomina glosolalia. C. Muy bien, las nuevas lenguas. 2. Se manifestó en la zarza. B. El fuego, muy bien. 3. Indica que Dios está presente. A. El viento, muy bien. 4. Se volvió a manifestar en casa de Cornelio. C. Las lenguas. 5. Con ímpetu y gran estruendo. A. Muy bien. 6. Descendió sobre el monte Sinaí. B. Muy bien. Son mensajeros de Dios. A. Se observó en la zarza. B. Totalmente controlados por el espíritu. C. Experiencia continua. C. Bien. Déjeme aclarar una cosa con el tema del viento. ¿Sí? Ustedes tenemos que entender esto. Lo mismo ocurre acá, lo mismo que con las lenguas. Recuerden que los primeros cristianos que estaban en el aposento alto orando, esperando la llegada del Espíritu Santo, eran judíos, ¿sí? Eran judíos. Por lo tanto, el viento tenía un fuerte simbolismo para ellos. Y ahí están los textos que están citados, ¿no? El torbellino que habla Job, en Job 38.1, el viento que seca el camino al Mar Rojo, el viento es símbolo del Espíritu Santo en Ezequiel 37.9, los vientos son mensajeros de Dios, Salmo 104.4.
Dios tiene en su depósito los vientos, 135:7 de Salmos. Para esos judíos, el viento tenía un fuerte simbolismo. Lo mismo el fuego. Y ahí están los textos. La zarza que ardía, el monte Sinaí que se prendía fuego, el fuego que hizo caer Elías del cielo, ¿no? Por lo tanto, para ellos, el viento y el fuego que ellos vieron ahí tenía un simbolismo muy fuerte que tenía que ver con el obrar de Dios, con las señales de Dios, con la manifestación de Dios. Ahora, eso es algo que Dios hizo en ese momento para marcar ese día de una manera especial para los primeros cristianos. Se tomó de estos simbolismos tan fuertes que es el viento y el fuego para mostrarles a ellos lo que él estaba haciendo. Era innegable la sobrenaturalidad de ese momento. Ellos pudieron entender que el que estaba produciendo todo eso era Dios mismo, por el viento y por el fuego. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que eso es algo que Dios hace por el contexto de las personas que estaban ahí. No significa que cada vez que oremos va a haber un viento exterior que nos cambie el peinado para el otro lado o que vamos a andar viendo fuego por todas partes. Eso no es así. A ver, podemos tener alguna visión en algún momento que Dios nos muestre algo, claro, sí puede pasar. Pero ¿por qué digo esto? Porque este tipo de cosas han hecho que muchas veces haya confusión en cuanto a la presencia de Dios y le asignan a Dios una presencia ambiental, porque venía un viento recio que te volaba los pelos, entonces esperamos que cuando la presencia de Dios llega a un lugar nos vuele los pelos a todos, ¿no? Y hoy nosotros tenemos el entendimiento de que la presencia de Dios nos habita. La vida de Cristo está en nuestro corazón. No va a haber un viento que nos vuele los pelos, porque a Dios no le interesa eso. Dios quiere hacer una obra en nosotros. Edificar su iglesia es el trabajo que Dios hace en nuestros corazones. Amén, amados. Entonces, nosotros no agarrarte de que en Pentecostés vino un viento recio es un problema porque después de ahí empezamos a pensar que Dios es un Dios ambiental, está en el ambiente. Y que cuando voy a orar tengo que sentir una brisa que corre por mi cuerpo, ¿no es cierto? Y esa es la presencia de Dios. No, amados, no. Dios en su infinita gracia puede hacer lo que Él quiera. Si quiere volarnos los pelos, nos lo vuela, no hay problema. Pero eso no es un factor determinante para yo decir, ah, estuvo Dios presente. Ahí, como dicen algunos, se metió Dios, ¿no? O entré a orar a mi habitación y corrí una brisa. Y a ver, eso no significa absolutamente nada. ¿La puede haber provocado Dios? Sí, lo puede haber hecho. Pero que haya una brisa que envuelva todo tu ser en el tiempo de oración, no significa que Dios está haciendo la obra. No significa eso. ¿Me explico? Lo que realmente ocurre es en el interior nuestro, porque Cristo está en nosotros y desde nuestro interior se expresa hacia afuera. Puede haber una brisa o no, pero eso no altera la realidad de nuestro espíritu. Somos uno con Él. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos, porque textos como estos han sido utilizados para hacernos creer que la única manera de ver la manifestación de la presencia de Dios es en el ambiente. Es en el ambiente. Una cosa que me pone el piel de gallina y el viento que siente una brisa y que caen las pepitas de oro y los diamantes. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Puede ocurrir o no, pero eso no altera la realidad espiritual de que portamos la presencia de Dios en nosotros. ¿Ven? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Los que no estuvieron en la clase no van a poder preguntar nada, porque después cuando la vean grabada ya está hecha la clase, no van a poder preguntar. Así que esa es la ventaja de conectarse, amados. Muy bien. Vamos a la página 37. Sí, deme un segundito. Ya. Bien, disculpen, ya estamos de nuevo. Bien. Página 37. Las maravillas de Dios. Capítulo 2, versículos de 1 al 13. El escenario era el aposento alto.
Gran cantidad de judíos venidos desde lejos para celebrar la fiesta de las gavillas eran testigos de un acontecimiento nunca visto. Viento, fuego y, como si fuera poco, diversidad de lenguas. Los galileos, identificados como seguidores de Jesús de Nazaret, no estaban hablando el idioma común, hablaban en otras lenguas. Los observadores quedaron aún más atónicos al comprobar que esas lenguas eran sus propios idiomas. Y aquí también nos damos cuenta de algo. Ellos hablaban las maravillas de Dios en lenguas, pero esas lenguas en las que ellos hablaban eran lenguas nativas de mucha de la gente que estaba ahí. Increíble. No era que hablaban en un lenguaje inentendible. Había gente que estaba ahí que podía entender las maravillas de Dios que ellos estaban hablando. Esto anula la mente natural, ¿sí? Y es pura y exclusivamente un obrar del Espíritu. ¿Y por qué Dios hacía esto? Porque aún los extranjeros tenían que escuchar las maravillas de Dios. Amén. Dice, tanto para ellos como para los críticos modernos, el hablar en lengua es inexplicable. ¿Qué quiere decir esto? Preguntaron. Admitían que era un incidente que no se podía entender, ni lógica ni psicológicamente. Otros se burlaban diciendo que estaban ebrios. El ser humano incrédulo ante las maravillas de Dios siempre va a buscar una explicación para negar que está frente a una manifestación divina. Aunque ellos lo dijeron despectivamente, era verdad que los discípulos estaban embriagados, pero no de vino, no de mosto, sino con el vino nuevo, el del Espíritu Santo. Es una experiencia espiritual que produce poder y capacidad para testificar sobre lo que Dios hace. Mensaje de Pedro, el capítulo 2, versículos 14 al 41. Conocemos la historia. Pedro se para y comienza a predicar, empieza a hablar, ¿no? Hay muchos que consideran que cuando se habla en lenguas se pierde el control y por lo tanto las manifestaciones sobrenaturales no pueden ser dominadas. Sin embargo, aún con esta manifestación histórica de tan grande magnitud, quienes hablaban en lenguas dejaron de hacerlo cuando Pedro con los 11 se pusieron de pie. Esto es porque en algunos ámbitos pentecostales, sobre todo, no, y nos tomó el espíritu, ¿no? Nos tomó el espíritu y empezamos a hablar en lengua y nos extendimos hasta las 3 de la mañana y no predicamos. No hubo predicación, no hubo nada, estuvimos ahí. Y esto que está diciendo el autor del libro, que es pentecostal, está hablando de que Dios trabaja en un orden, ¿no? Y que si bien había una manifestación y parecían que estaban todos borrachos y todo lo demás, cuando Pedro se pone de pie y va a predicar, todo el mundo se cayó la boca. Pedro no hizo callar a nadie. Pedro simplemente empezó a hablar, pero así como el Espíritu estaba llevando a todos estos varones y mujeres a esta situación, el mismo Espíritu los calmó para que se oyera ¿qué? La predicación de la palabra. Esto es para que nosotros entendamos lo importante que es para Dios la predicación de la palabra. ¿Mm? Predicar la palabra, predicar a Cristo, es fundamental en el fortalecimiento y la edificación de la iglesia. No predicar temas que tienen que ver más con mi necesidad que con Dios, sino predicar a Cristo, predicar acerca de lo que Dios desea que se hable. Amén. Esto fue lo que hizo Pedro. Pedro se paró y empezó a hablar a la gente. Dice, no podemos dejar de pensar en el predicador. No parece ser el mismo que negó al Señor. Ese hombre inconstante e impulsivo fue transformado por el poder del Espíritu. Déjeme decirle algo. En esa parte de lo que sucedió, se hace evidente el obrar del Espíritu en Pedro. No por el hablar en lenguas, sino por la persona que se paró a hablar. Una persona que hacía muy poco, hacía un poquito más de un mes, había negado a Jesús cobardemente, ahora se para ante multitudes y habla de Cristo. Esa es la manifestación de una persona que está siendo transformada por el Espíritu. Es una evidencia.
Amén. Y ante la evidencia no hay cómo refutar. Amén. Podemos hablar y discutir, de si el hablar en lengua, que si el viento, que si el fuego, que pan, que va. Pero cuando Pedro se para y habla, ahí es una evidencia total de que eso estaba ocurriendo por una manifestación divina. Era un hombre transformado por el poder de Dios. Una maravilla. Él había arreglado las cuentas con Dios. 3 veces los negó, 3 veces le confesó que lo amaba. Si deseamos un Pentecostés personal, necesitamos arreglar antes nuestra situación con Él. Qué maravilla. El primer discurso de Pedro incluye una defensa de la práctica que estaban observando. Versículos 14 al 21. Luego se puede ver el contraataque o acusación. El acusado se vuelve acusador. Ustedes piensan que han vencido a Dios, pero no es así. Dios hoy está celebrando su triunfo. Versículos 22 al 36. El versículo 36 nos muestra la reacción del auditorio. Se compungieron de corazón. No quedó solo en un sentimiento. Rápidamente dijeron, ¿qué haremos? Las palabras de Pedro taladraron los corazones judíos quitando todos los prejuicios. Sintieron culpa por haber asesinado a su propio Mesías. Pedro, además de mostrarles su pecado, le mostró la salida, arrepentidos. Era un llamado que les instaba a dejar sus propios caminos y volver a la senda de Dios. Estamos una vez más ante una maravilla de Dios. Para vosotros es la promesa, dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 39. Lucas mencionó 3 veces esta promesa. Hechos 1:4, Hechos 2:33 y Lucas 24:49. La misma era para ellos, pero también para todos los que están lejos. Para cuando el Señor nuestro Dios llamare. La promesa de Dios es para todos los creyentes, en todos los tiempos y edades, y para todas las naciones. Tenemos el resultado de un sermón lleno del Espíritu Santo. En la mañana del día del Pentecostés, la multitud reunida era de 120 personas. Antes de finalizar el día, aumentó a como 3.000 personas. La primera vez que se proclamó la ley fueron muertas 3.000 personas en Éxodo 32:28. La primera vez que la gracia de Dios se anunciaba, 3.000 personas recibieron salvación y se bautizaron. 2 situaciones diferentes que ilustran la ineficacia de la ley y el poder de la gracia. El trabajo de la iglesia debe ser similar al de los apóstoles. En cualquier lugar que el evangelio sea predicado en el poder del Espíritu, habrá conversiones, bautismos en agua y bautismos en el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo no tenía distinciones de sexo. Sería derramado sobre vuestros hijos e hijas. Y tampoco había distinción de edad sobre los jóvenes y los ancianos. Pero lo que es mejor aún, la promesa del Padre no hacía distinción de clases sociales. También sería derramada sobre los siervos. Judíos y gentiles, ambos eran depositarios del maravilloso don de Dios. Página 39 dice, ¿qué cita bíblica nos indica que la experiencia de Pentecostés es también para nuestros días? Escríbala. ¿Lo buscaron? Yo puse Hechos 2, 38, 39, donde Pedro declaró las promesas del Espíritu Santo, es para Muy todos bien, muy bien. por Dios. Bien, después dice, ¿qué argumentos son presentados en estos días por aquellos que niegan la realidad con la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo? Que al recibir a Cristo ya se recibe el Espíritu. En Hechos 10, Claro, no, yo sirvo a Dios igual, no necesito, por ejemplo, servir a Dios sin haber nacido de nuevo. Servir a Dios solo porque, bueno, quiero hacer algo para Dios, ¿no? Eso es una iniciativa humana, eso es una iniciativa de un deseo humano, que nada tiene que ver con lo que Dios desea. Entender que el servicio no tiene que ver con el culto del domingo, lo que hacemos el domingo. A veces pensamos que servir a Dios es tener alguna función en el servicio del domingo. ¿Sí? Marina. Tengo una pregunta, pastor. ¿Cuál es la diferencia del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo?
El bautismo en agua es la decisión de ser sumergido en las aguas del bautismo. El bautismo en agua, eso es. Y el bautismo del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. Es el ingreso de la vida de Dios a nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice que seamos sumergidos en Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, ser sumergidos en Cristo. No en el agua física, sino en Cristo. Es un revestimiento espiritual, que en definitiva es el nacimiento en el Espíritu, la nueva vida en Cristo, la vida de Cristo habitándonos a nosotros. Y eso es la llenura del Espíritu. O sea, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con lo que Dios va haciendo en nosotros, el crecimiento de Cristo. Pero lo que habla en ese pasaje es cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y comienza a habitar en él. El bautismo en agua es el bautismo por inmersión, que es un simbolismo del morir y resucitar con Cristo. ¿Amén? Por eso el apóstol Pablo no habla de ser sumergido en agua, habla de ser sumergido en Cristo. Pregunta. Sí. Entonces, en esta nueva realidad donde él está hablando que tenemos que ser sumergidos en el Espíritu, entonces si la persona ya no se bautiza en agua, ¿está bien? Mira, esto está sujeto a lo que cada congregación determine. Pero entendiendo esta nueva realidad, si tenemos que hablar acerca del bautismo, yo conozco mucha gente que se bautizó en agua, pero que siguió viviendo su vida como se le antoja. O sea que, en realidad, ese bautismo, que debería ser simbolismo de la muerte al viejo yo y del nacimiento de una nueva vida en Cristo, nunca ocurrió. Porque siguieron viviendo su vida a su manera. Muchos de ellos ni están en la iglesia. El verdadero y real bautismo es ser sumergidos en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el bautismo. Y es un obrar espiritual. ¿Sí? Ahora, eso no significa que no vayamos a hacer bautismos en agua. ¿Está bien? Lo importante acá es nosotros tener conciencia plena de que yo me sumerja en una pileta con agua no altera en nada mi naturaleza. Sí, es una declaración pública, porque lo hemos enseñado muchas veces. Es una declaración pública de cuál es mi fe. Y es una demostración a la gente de que he puesto mi fe en Cristo. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con el obrar espiritual de Dios en mí. El obrar espiritual de Dios en mí ocurre cuando yo me sumerjo en Cristo, no en un agua, no en una tina. ¿Me explico? Es fundamental tener entendimiento de esto. Puedo bautizarme en agua y está bien, es una liturgia que podemos hacer. Pero si yo me bautizo en agua y creo que con eso es suficiente, estoy errando el blanco. Porque yo necesito ser sumergido en Cristo. ¿Cómo eso golpea toda nuestra ideología cristiana? Sí, nuestras liturgias. En Más Vida vamos a seguir bautizando cuando alguien se quiera bautizar, como simbolismo, como un acto simbólico y una declaración pública de mi fe en Cristo. Amén. Pero lo cierto es que yo me sumerja en agua no altera para nada mi destino eterno. Yo tengo que ser sumergido en Cristo. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Contestó eso tu pregunta, Elsa? Sí, pastor. Muy bien, me quedó muy claro. Gracias. Buenísimo. Bien, Elsa, ¿eh? Me exige Elsa cuando pregunta, ¿eh? Y Marina también es una pregunta heavy, ¿eh? Ojo. Pastor, es que, bueno, vamos a salir poquito. Yo siento, ¿qué día fue cuando yo me bauticé en el Espíritu? Yo sé lo que me pasó y por eso quería saber cuál era la diferencia. No, claro. Es que, a ver, vamos a suponer, tenemos dos maneras. El bautismo en agua, que es el físico, ¿sí? Ese bautismo en agua, yo hago una declaración de fe. Yo estoy en ese sumergirme en el agua y salir, es un simbolismo de lo que debe ocurrir espiritualmente en mí. Morirme y nacer en Cristo. Ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. ¿Sí? Ahora, lo que a ti te ha traído hasta hoy es las decisiones que has tomado de realmente vivir la vida de Cristo. Pero eso no te lo dio el ser sumergida en una tina. Eso es lo que nace en tu corazón por el obrar de Dios en ti. Entonces, eso es ser sumergida en Cristo. ¿Me explico? No estoy invalidando el hecho de bautizarnos en agua. Lo vamos a seguir haciendo. Pero, a ver, el bautismo en agua es una manera de visualizar nosotros y los testigos de la decisión de algo que ya está ocurriendo en el corazón de una persona. Yo puedo bautizar al vecino en agua y eso no significa que esté sumergido en Cristo. Por lo tanto, ese bautismo en agua no tiene sentido alguno. Sirvió para que los demás vean que se bautizó. Pero nada más. Ese es el entendimiento que tenemos que tener. Yo puedo bautizarme en agua, claro que sí, y declarar y mostrar al público mi fe en Jesús. Pero eso no significa que yo esté sumergido en Cristo. Es lo mismo que aquel que hace la oración de entrega. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y repite la oración, ¿sí? Repitió la oración, hizo una confesión pública. Pero si se va por la puerta de la iglesia y sigue viviendo su vida como le dé la gana, eso que dijo nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer después de eso es realmente entregarle mi vida al Señor y que Él me entregue la suya y vivir su vida y dar fruto, ¿no es cierto? Entonces ahí la oración que hice al comienzo, que repetí las palabras que me dijeron, cobra sentido. Porque hay un obrar espiritual, no es de la boca para afuera. Lo mismo ocurre en el bautismo. Me bautizo en agua, ok, perfecto, está bien. Es una declaración pública de la fe mía que yo tengo en Cristo, simboliza la muerte y la resurrección, ok, perfecto, eso está excelente. Pero si yo, después de eso, sigo viviendo mi vida a mi manera, sigo sin alimentarme del árbol de la vida, sigo viviendo como a mí me parece, entonces ese bautismo no tuvo sentido alguno. Fue simbolismo de algo que jamás ocurrió en mí. ¿Me explico? ¿Estamos? Muy bien. Es importante esto, ¿eh? Por eso estamos aclarándolo bien. Es muy importante. Aclaramos la duda, podemos seguir. Si no aclaramos la duda, seguimos explicando. ¿Quedó? Muy bien, buenísimo. Gracias por sus preguntas. Bueno, después el punto 3 dice elaborar una paráfrasis de Hechos 2. Eso es un trabajo personal, así que después lo pueden hacer. Tema 3, para poder avanzar, porque si no nos vamos a atrasar mucho. 8:30. Bien, dice, página número 40, los primeros convertidos. Vamos a leer capítulo 2, versículos 42 al 47. Son 3 versículos, 4. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. La vida de los primeros cristianos debe interesarnos, porque descubriremos pautas y principios para nuestros tiempos, en lo personal y también para la iglesia. Notemos cuántas aplicaciones. 1. Hacían señales y maravillas. El mundo debe creer en Dios por medio de los milagros que se realizan en la iglesia de Cristo. Toda iglesia, sea pequeña o grande, debe anhelar y orar fervientemente para que sucedan milagros en las reuniones, para que el mundo crea en el poder de Dios. La iglesia primitiva se movía haciendo milagros tal como Jesús lo había enseñado. ¿Cuál es el problema de los milagros? Los milagros han tomado una
una posición que no le corresponde. Donde tenemos gente que viene a las iglesias buscando un milagro. Recibe el milagro y no la vemos más. ¿Mm? Las iglesias están llenas de personas que lo único que buscan es un milagro. Pero en realidad, el milagro más grande es Cristo habitándonos. Ese es el milagro más grande. El milagro más grande es que tengamos acceso al lugar santísimo. Ese es el milagro más grande. Entonces, cuando nosotros proclamamos los milagros y la gente viene por los milagros, reciben su milagro y desaparece. Conozco muchísimos casos de eso. Esto no quiere decir que no creamos en los milagros. Nosotros creemos en los milagros. Vemos milagros constantemente. ¿No es cierto? Vemos cómo esa persona que oraba por un trabajo, ese trabajo llegó. Vemos cómo esa persona que oraba por un familiar para que se convierta, ese familiar se convirtió. Vemos cómo la oración de muchos se respondía. ¿Amén? Hay milagros. Pero el problema está cuando los milagros cobran mayor relevancia que Cristo. Cuando yo lo que voy a la iglesia, en vez de buscar a Cristo, que es el pan de vida que alimenta mi vida y me transforma en una nueva criatura, yo voy a sanarme el dedo que me golpeé. ¿No es cierto? O puede ser el dedo o cualquier otra cosa. Que yo espere un milagro en ese sentido. El milagro ya ocurrió. Tiene que hacerse real en mí. Ahora, si después Dios me sana el dedo, bueno, es una añadidura. ¿Amén? Eso es una añadidura. Y gloria a Dios. Ojalá Dios sane muchos dedos, por decirlo así. Pero eso no es algo por lo cual yo voy a la iglesia. No es algo por lo cual yo estoy sentado acá compartiendo esta clase. Estamos sentados leyendo la Biblia y estudiando la palabra porque deseamos más del tesoro eterno que es Cristo. ¿Amén? Y si Él quiere hacer el milagro que tanto queremos y tanto oramos porque suceda, buenísimo. Pero si no, igual el tesoro sigue siendo Él. ¿Amén? 2. Estaban juntos. Esto nos habla de comunión. La unidad de la iglesia siempre debe ser fomentada. Me llama la atención la vida en comunidad. Es verdad que esta situación no es normativa. Ya Dios no nos exige que vivamos en comunidad. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Vivían en una casa 100 personas. Vivían. ¿Me explico? O sea, imagínense si nosotros, los demás vidas, tuviésemos que vivir todos juntos en una sola casa. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. No nos confundamos. Porque la vida en comunidad, nosotros la estamos viviendo en Más Vida. Nos reunimos los domingos en el servicio, nos juntamos en la semana en las casas. Esa es la vida en comunidad que Dios busca. La comunión de los santos. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la casa de Areli y Eric acerca de la comunión de todos los santos? No es amistad, no es reunirnos nada más. La comunión de todos los santos es estar todos en Cristo. ¿Amén? Todos reunidos en Él. Bien. No había entre ellos ningún necesitado. Esto es unidad. No sé si la iglesia de Jesucristo puede decir lo mismo hoy en día, dice el autor del libro, ¿no? No podemos aislarnos del resto del mundo. Lo que estaba pasando acá es que ellos estaban viendo en comunidad y se estaban aislando del resto del mundo. Por lo tanto, ¿qué tuvo que permitir Dios que pasara? A ver, ¿quién se le alumbra? ¿Cuál es la pregunta? Ellos estaban reunidos todos juntos en una casa. Se estaban aislando del resto del mundo. ¿Qué tuvo que permitir Dios que sucediera para que no siguieran aislándose? Pues que se separaran. ¿A través de qué? Reino. ¿A través de qué? ¿Qué ocurrió? Empezaron a perseguir. La persecución. Empezó la persecución. Tuvieron que ser desparramados por todo el mundo conocido. Así el evangelio se extendió, porque ellos estaban empezando a vivir en comunidad. Estaban todos viviendo en una sola casa. ¿Sí? Estaba casi una secta, dice acá la pastora. Dios no iba a permitir que eso ocurra, porque el evangelio era para todo el mundo. No era solo para ese grupo, no era solo para los judíos. Había que ir al mundo gentil. A veces
vienen situaciones difíciles como la que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva de persecución. Pero nosotros oramos, Señor, por esta situación de persecución, y Dios está usando eso para expandir su reino. Entonces, porque acá no se trata de nuestro bienestar pasajero y temporal, se trata del cumplimiento del propósito de Dios. Todo lo que Dios hace tiene que ver con el cumplimiento de su propósito. ¿Me explico, amados? Y esto es fundamental entenderlo. Fundamental, porque nosotros no entendemos muchas cosas, pero Dios sí las hace porque está cumpliendo su eterno propósito. Está persiguiendo el cumplimiento de su eterno propósito todo el tiempo. Amén. Y esto vamos a empezar a predicarlo el domingo, así que vengan preparados. Punto 3. Perseveraban. Había pruebas, persecuciones, pero perseveraban. Aprendemos sobre la necesidad de no desmayar. Nos habla de continuidad y de constancia. La voluntad de Dios no es que seamos cambiantes. El creyente inconstante no persevera. Dios quiere que seamos constantes en la oración, en la asistencia a los cultos, en el trabajo que nos ha sido encomendado, en la santidad, en la palabra que hemos empeñado, ya sea a Dios o a los hombres, que perseveremos en amor. Y quizás usted puede agregar muchas cosas más a esta lista. 4. Alegría. El pueblo de Dios es un pueblo alegre. Amén. Movimientos religiosos de otros tiempos atacaban la risa y la alegría porque creían que eran contrarias a la santidad o que significaban irreverencia. Sin embargo, la iglesia primitiva era una iglesia que tenía alegría. Quiera Dios que en medio de un mundo triste por la desesperanza y la maldad, la iglesia de Cristo contagie la alegría y el gozo que tiene en el corazón. 5. Sencillez. Las fastuosidades hablan de falta de sencillez y siempre estuvieron relacionadas con personas que reclamaban gloria para sí. Se puede notar que dice sencillez de corazón. La sencillez es una actitud interna que va más allá de las posesiones que alguien puede tener. 6. Alabanza. Alaban a Dios. La alabanza debe ocupar un lugar importante en la iglesia. Hemos sido creados para alabar y adorar a Dios. Y también viviremos alabándolo por la eternidad. Muchas reuniones giran en torno al hombre y el centro de cada reunión debe ser ¿quién? Cristo. El Señor. 7. Instrucción. La doctrina de los apóstoles. La nueva iglesia, más allá del avivamiento que experimentaba, milagros, conversiones, derramamiento del Espíritu Santo, también tenía tiempo para la enseñanza. La labor evangelística se pierde cuando no hay instrucción. Toda iglesia debe tener un programa de educación que abarque todas las áreas. 8. Evangelismo. Quedarse con los que ya habían experimentado el evangelio significaba estancarse. La iglesia que no fomenta la actividad evangelística no solo se estanca en el número de los que tiene, sino que también pierde a esos. La falta de proclamación del mensaje de Cristo es un pecado. Tener una verdad que sabemos es la única y real y no compartirla a un mundo que vive en la mentira es realmente una picardía. Es una pérdida. ¿Amén? 9. Servicio. Jesús dejó un hermoso ejemplo de servicio a sus discípulos y que sus discípulos continuaron. La iglesia no podía dejar de servir. En todo el libro de los Hechos tenemos servicio. Los diáconos servían y el apóstol Pablo dedicó su vida a servir. 10. Oración. Encontramos en más de una oportunidad que la iglesia oraba. Sabemos que la oración mueve la mano de Dios. Una iglesia próspera es una iglesia que ora. Es de fundamental ayuda que existan programas de oración. Quiero acotar algo a esto. Porque obviamente este libro está estudiando hechos, no está hablando de la oración. Entonces hace un párrafo nada más, no profundiza demasiado en este tema. Pero como nosotros venimos hablando de la oración, vale la pena hacer una aclaración y sumarle a esto que dice el libro. La oración no mueve la mano de Dios. Repito, la oración no mueve la mano de Dios. La fe no mueve la mano de Dios. ¿Te acuerdas? No sé si alguna vez cantaron esa canción. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. ¿No? Lo que mueve la mano de Dios es su eterno propósito. Es el propósito que Él se propuso cumplir desde antes de la fundación del mundo. Eso mueve la mano de Dios. Cuando yo oro su voluntad, entonces la mano de Dios se puede mover. ¿Se acuerdan que lo hablamos así?
Si yo oro su voluntad, va a haber respuesta. Si yo oro su voluntad, la mano de Dios se va a mover. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a su voluntad. En Juan 5:4 lo dice claramente, si oramos según su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces no se trata de orar por cualquier cosa, sino tener entendimiento de cuál es su voluntad, porque si yo oro su voluntad, entonces la mano de Dios se mueve. ¿Por qué? Porque en su voluntad está su propósito. Amén. ¿Estamos claros? 11. Testimonio. La iglesia tenía favor con todo el pueblo. Los no creyentes tenían buena onda, como decimos nosotros los argentinos, ¿no? Como dicen los adolescentes. Había buena onda con la iglesia. La iglesia tiene que ser luz en el barrio, en el lugar donde se encuentre. De manera que sean dignos de admirar y respetar. El mejor mensaje que podemos predicar es el de nuestra propia vida. Buenísimo. Yo puedo hablar mucho de Jesús, pero ¿y qué estoy viviendo? ¿Saben qué es mejor? Vivir a Jesús y que la gente venga a preguntarte, che, te veo diferente, te veo cambiado, ¿qué está pasando, no? Y vos le digas, mirá, el Señor está obrando en mí. ¿Querés que obre en vos también? Pero nos hemos esforzado en hablar y no respaldar lo que decimos con una vida que se condice con eso que estamos hablando. Y eso ha producido que la gente se aleje de Dios. Porque lo que ven es una persona que es un desastre, pero que habla de Jesús. Entonces, no, yo no quiero saber nada con eso. Gracias. ¿Para qué voy a ir ahí si mirá, habla una cosa y vive otra? Es necesario tener un programa balanceado para la iglesia. El énfasis desmedido en uno de los aspectos estudiados y la falta de consideración de otros llevará a falencias que no se puede permitir. La dieta debe ser equilibrada. La iglesia debe practicar todo equivalentemente, lo justo. Un poco de cada cosa, amados. Bien, el 42 es una pregunta de ejercicio que tiene que ver con un trabajo personal, así que no lo vamos a ver. Vamos a la página 43. Pero yo no entendí el trabajo personal, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Dice, ¿existen en la iglesia de nuestros tiempos énfasis desmedidos o falta de consideración de alguno de los aspectos estudiados en este tema? Para averiguarlo, realice una encuesta a hermanos de la congregación, preferentemente líderes y obreros, transcriba el resultado de las respuestas, no menos de 5, y elabore su propia conclusión. Lo que te hace acá es que vos averigües qué puntos en la iglesia se están cumpliendo y qué puntos no, o en qué puntos son desmedidos, ya demasiados, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que están guiadas por el evangelismo. Entonces, todos los fines de semana salen a evangelizar. ¿Sí? Como si el único propósito de Dios fuese salir a evangelizar. ¿Mm? Otras iglesias no evangelizan, pero oran todos los días, ¿no? Entonces están todos los días orando 3-4 horas en el edificio de la iglesia. O sea, ¿hay que orar? Sí, hay que orar. ¿Hay que evangelizar? Sí, hay que evangelizar. Pero cuando es desmedido, la iglesia tiene que ser equilibrada, lo que está diciendo ahí. O sea, la verdad es que es un trabajo que tiene que ver con eso. No sé si es viable para hacerlo o no. Tampoco hace falta que lo vayan y lo hagan. Si es medio complicado de hacer, no lo hagan. Yo ya iba a tocar puertas a todas las iglesias a preguntar. No, ni tampoco. O sea, no tiene mucho sentido al estudio del libro de Hechos. Es un ejercicio que está ahí como para complementar un poco todo lo que está diciendo el autor del libro, pero no es excesivamente necesario que lo hagan. No va a alterar el resultado de la materia, ¿sí? Avanzamos. Página 43. Pedro y Juan actuando con el poder de Dios. 3 del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándole en los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido.
Bendito sea el Padre. Dice, Pedro y Juan juntos en oración. Los primeros cristianos, que eran de origen judío, se reunían en los pórticos del templo para celebrar su culto. O sea que cuando dice en Hechos que se juntaban en el templo y en las casas, no significa que entraban adentro del edificio. ¿Sí? Se juntaban en el patio. O sea que cuando en el libro de los Hechos dice que se reunían los cristianos en el templo, está hablando del patio del templo La Hermosa. No es que entraban a hacer un servicio como nosotros hacemos en el edificio, ¿sí? Dice, no cortaron definitivamente con las costumbres del judaísmo, como tampoco Jesús lo hizo. Por ejemplo, las horas de oración fueron respetadas, aunque seguramente ya no era solo un rito, como antes, ahora significaba algo mucho más que eso. La hora de la oración era la hora nona, la de la oración vespertina, alrededor de las 3 de la tarde. Esta fue la hora del primer milagro de sanidad registrado por la iglesia llena del Espíritu Santo. Cada día ponían a un cojo de nacimiento en la puerta, la gente supuestamente se sensibilizaba al entrar o salir de un lugar donde se tiene en cuenta a Dios. Dado que el ministerio de Jesús se desarrolló en torno al templo, posiblemente muchas veces pasó cerca de este cojo. No sabemos por qué no recibió este milagro, pero lo cierto es que este era el momento en el cual Dios quería glorificarse y utilizar a Pedro y a Juan como medios para ese suceso. Jesús pasó muchas veces por al lado de este cojo, seguramente. ¿Sí? Pero ¿por qué no lo sanó? Porque no tenía fe en él. ¿Por qué será? A ver, sigamos pensando. A ver la pregunta de nuevo. Le hago la pregunta yo, porque no está acá en el libro, pero ¿por qué no sanó a ese cojo si Jesús estuvo muchas veces por la puerta del templo de la Hermosa? Porque Ese cojo no lo sanó Jesús. ¿Por qué no lo sanó? el cojo se quedó callado en vez de pedir ayuda, tal vez. ¿Será? O no tenía ¿Será? fe en Cristo. ¿O será que el propósito de Dios era otro? ¿O será que el propósito de Dios con ese cojo era que lo sanaran Pedro y Juan, como inicio de la iglesia llena del Espíritu Santo en ese momento? A veces no recibimos un milagro y no sabemos por qué, pero Dios sí, Dios tiene un propósito. ¿Amén? Amén. Dado que dice, Dios tiene sus tiempos. Cuando este pasa, el creyente no recibe un milagro de Dios, no debe desesperarse. Llegará una mañana o una tarde en que, como el cojo, verá la respuesta divina. Amén. Y si no la vemos, igual amamos a Dios, igual le deseamos. Amén. Pedro y Juan fueron como el buen samaritano que no pasó de largo ante el dolor humano. Ellos se detuvieron. Una limosna era lo que pedía este hombre. Ellos no podían darle una limosna, tenían mucho más que dar. No tenían plata ni oro, pero sí el nombre de Jesús, más valioso que toda la riqueza del mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el milagro sucedió. Nos relatan los comentaristas que la puerta a la Hermosa, donde ocurrió el hecho, era una puerta de estilo corintio, con incrustaciones de oro y plata, y era de bronce labrado. Una puerta muy valiosa, a tal punto que personas de otras partes venían a verla. Sin duda muchos se quedarían atónitos mirando la belleza sin reparar en un mendigo postrado que pedía limosna. Pero para Dios, lo que tiene más valor no son las cosas, ni aquello a lo que el hombre le da valor, sino el ser humano. Un alma, por insignificante que parezca, vale mucho para Dios. Que Él nos dé ese mismo sentir. Seguramente el cojo sintió tristeza al oír no tengo plata ni oro, pero Pedro lo combinó a que se levantara y anduviese. O sea, le dijo que se levantara y anduviese. Ahora, este hombre estaba sano. Alababa a Dios y saltaba. De la emoción tenía asidos a Pedro y Juan, no lo soltaba. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Su alegría era doble. Como la ley judía no permitía que los físicamente impedidos entraran al templo, esta era la primera vez que podía hacerlo. Y además, sano. Dios es el mismo. Nada es imposible para él. ¿A qué hora llegaron Pedro y Juan al templo? Las 3. A las 3 de la tarde, la hora nona, ¿sí? Realizo una redacción sobre uno de estos temas. También es un trabajo personal, eso sí, háganlo. Y vamos a hacer una revisión general de la lección. Dice, la labor evangelística se pierde cuando no hay instrucción.
¿Verdadero? Verdadero. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia continua. Falso. Eso es verdadero, es algo que todo el tiempo Dios está obrando en nosotros. 3. Pentecostés se festejó por primera vez cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Falso. Falso, porque era una fiesta judía que se hacía siempre, ¿sí? Pedro tuvo que esperar a que los hermanos dejaran de hablar en lenguas para dar su mensaje. Falso. Falso. 5. La unidad se ve reflejada en la ausencia de necesitados dentro de la iglesia. Falso. Eso es verdadero. Eso es verdadero. La unidad se ve reflejada en la ausencia de necesitados. ¿Qué hacían ellos? Vendían los bienes y se sostenían todos juntos, ¿sí? Eso después trajo problemas, pero lo vamos a ver en otro momento, ¿sí? Porque después Pablo tiene que juntar ofrenda para los pobres de Jerusalén, ¿sí? O sea, cometieron errores los apóstoles, amados. Cometieron errores, fallaron en muchas cosas, ¿sí? Pero eso después lo vamos a ver. 50 días después de la Pascua venía Pentecostés. ¿Verdadero? Verdadero. La sencillez en el creyente está reflejada en la falta de bienes materiales. Falso. Falso. El mensaje de Pedro trajo culpa sobre los judíos presentes. ¿Verdadero? Verdadero. La palabra griega gleukos significa vino dulce. ¿Verdadero? Verdadero. En la puerta de la hermosa resaltaba la presencia del mendigo. ¿Verdadero? Falso. Nadie le prestaba atención. Ah, pues sí. Muy bien. Falso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Anímense a preguntar porque estamos para eso. Sí, Marina. Ok, vuelvo con la misma pregunta porque me quedó duda. Aquí dice que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia continua. Yo pensaba que era nada más como una vez que lo había sentido y que ya estabas, o sea, que ya te habías bautizado con el Espíritu Santo. Pero entonces eso tiene que ser continuamente, sentir esa experiencia. No. Yo puedo mirar tu matrimonio y puedo decir que la experiencia de ustedes con Dios ha sido continua. ¿Me explico? Ujú. Tu amiga que te vio el otro día y que te encontró pudo ver evidencias de que el obrar de Dios en ti es algo continuo. En todos nosotros es continuo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que Él venga a habitarnos. Y es una experiencia de todos los días. Eso va creciendo en nosotros hasta el día que partamos de esta tierra o que el Señor venga a buscarnos. Es una experiencia continua, inagotable, eterna. ¿Amén? Es muy importante tener ese entendimiento. ¿Lo sientas o no lo sientas? ¿Mm? En algunos momentos podemos sentir y experimentar, porque en nuestro espíritu vive la realidad de Cristo, ya completa, ¿sí? Todo está resuelto en el espíritu. Pero ahora el espíritu empieza a notificar al alma de esa realidad. El alma sigue pegada a este mundo. Entonces, por medio del obrar de la cruz, del negar nosotros mismos, el espíritu va absorbiendo el alma y esa es la salvación de nuestras almas. Cristo formándose en nuestra alma, porque Cristo en nuestro espíritu ya está completo. Ahora tiene que formarse en nuestra alma para que el mundo pueda verlo. Y eso es un obrar constante, es una tarea constante del Espíritu Santo en nosotros. Es un trabajo constante. Eso es la santificación, esa es la obra de santificación. Cristo es santo y Él nos habita. Por eso es que ya somos santos. Pero ¿por qué la Biblia dice que somos santos, nos llama santos y al mismo tiempo dice que tenemos que ser santificados? ¿Por qué? Porque hay dos realidades. Una es la de mi espíritu, donde ya el santo habita, el perfecto habita, pero ahora tengo que ser santificado. ¿En dónde? En mi alma. ¿Dónde tengo que ser perfeccionado? En mi alma. La perfección de Cristo y la santidad de Cristo empieza a absorberme a mí, en mi alma, y empieza a ser evidente. Ese es el proceso de santificación y el proceso de perfeccionamiento en Cristo. Y eso es una obra constante del Espíritu Santo en nosotros. Es una obra de todos los días. Todo el tiempo el Señor está obrando en nosotros y trabajando en nosotros para constantemente crecer en nuestra alma y que a través de nuestra alma Cristo sea visto en la tierra.
Amén. No sé si contesté tu pregunta. Gracias. Sí, gracias, pastor. Ya entendí. Buenísimo, buenísimo. Vamos para adelante, gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta, amados? Porque quedan 10 minutos para la clase y no quiero arrancar la lección 3 y dejarla a la mitad. Pero por eso quiero aprovechar si tienen alguna pregunta para poder responderle. Si no, seguimos. Seguimos. Vamos. Lección número 3. La iglesia y las primeras persecuciones. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Después de otro incidente milagroso, como en el día del Pentecostés, tenemos a Pedro dando su segundo mensaje. Una curación genuina, ya sea física o espiritual, es siempre excitante para la mente popular. Pedro tiene una muy buena ilustración para su sermón y muy clara, la sanidad del cojo. En el primer lugar, Pedro dio una explicación sobre el poder que actuó en la sanidad del cojo. Era el poder del Dios de Israel que había glorificado a su Hijo Jesús, a quien ellos, los judíos, habían negado y crucificado. Este Jesús estaba ahora dándoles poder y vida. Nuevamente, el mensaje gira en torno al arrepentimiento. El objetivo primordial no era condenarlos, sino convencerlos. Destacó que la ignorancia indujo al pueblo judío a asesinar al Mesías. El mensaje se proponía varios objetivos. El primero era de que el auditorio incrédulo pusiera su vista en Jesús y en este resucitado. El segundo tenía como meta mostrarles quién era Jesús y además hacerles sentir culpa por haberlo rechazado. El tercero fue atenuar la condena y en el cuarto le mostró una salida a la solución, arrepentidos y convertidos. El quinto y último objetivo fue mostrarles que las Escrituras confirman la venida del Mesías y su resurrección. Este es un discurso cristocéntrico, donde la sanidad del cojo es solo una ilustración de quién es Cristo. Lección digna de tener en cuenta para todos los predicadores. Jesucristo debe ser siempre lo más importante en nuestros mensajes. Yo diría lo único en nuestros mensajes. Nos gustaría seguir considerando milagros e incidentes positivos en el libro de Hechos, pero nuestra lección va a mostrarnos la fortaleza de Dios en medio de persecuciones y problemas. La iglesia naciente tiene problemas, pero con el poder de Dios siempre haya una salida. Bosquejo, Pedro y Juan ante el concilio. Tema 2, el nombre de Jesús de Nazaret. Tema 3, la iglesia pide valor. Tema 4, la cizaña y el trigo. Tema 5, fortalecidos en las pruebas. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Conocer el desarrollo de la iglesia en medio de todo tipo de presiones, anhelar una vida de santidad bajo la guía del Espíritu, confiar en el poder del nombre de Jesús para enfrentar cualquier adversidad, apropiarse como discípulo de Cristo del comentario y les conocían que habían estado con Jesús. Maravilloso. Pedro y Juan ante el concilio. Cuando los 12 fueron enviados por primera vez, Jesús les dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Mateo 10, 16 al 18. Estas palabras se cumplieron literalmente. El Señor no ocultó a sus seguidores que el decidir por Él les acarrearía pruebas y sacrificios. La iglesia de Jesucristo tendría que enfrentarse a problemas muy serios. Fíjense que Jesús nunca engañó a sus seguidores. Jesús siempre les dijo que iban a tener que sufrir por su causa. Ahora hay muchos púlpitos de muchas iglesias que dan el mensaje contrario. De hecho, te predican de Jesús como diciéndote que Él te va a hacer feliz. Jesús te va a hacer feliz, ¿no? Que mi plenitud y mi gozo está en Cristo, claro que sí. Eso es algo que se va aprendiendo en la vida cotidiana, en la llenura del Espíritu constante, como decíamos recién con Marina, ¿no? En el obrar continuo del Espíritu Santo en nosotros. Pero que vamos a pasar situaciones extremas en muchos de nuestros casos. Amén. Muchos hombres y mujeres de Dios han pagado un precio muy alto por seguirlo. Y eso es el lugar, eso es algo que no te predican porque eso no vende, eso no mete gente adentro de un templo. Y si no mete gente dentro de un templo, no hay dinero. ¿Me explico cuál es el fin de todo eso, amados?
El fin de todo eso es eso. Entonces, por eso les digo, predicar a Cristo y a este crucificado no convoca multitudes. Y eso no es negocio para muchos. Amén. Entonces, por eso es importante valorar una iglesia como Más Vida, que predica a Cristo, sin importar nada más. Y quienes están en Más Vida aman y buscan a Cristo. Quieren más de Cristo. No dependen de un hombre, no dependen de una mujer. Dependen del obrar de Cristo continuo de todos los días. Y eso es maravilloso. Amén. Mientras Pedro pronunciaba su mensaje con motivo de la curación del cojo, sobrevino la persecución. Con el correr del tiempo se fue acrecentando a tal punto que la sangre de los cristianos fue derramada a raudales. Los cristianos fueron devorados por las fieras en el anfiteatro romano, quemados vivos en las hogueras durante los días de la Inquisición. También hoy la iglesia es perseguida. Hay diferentes tipos de persecución. Y aunque no sufrimos en la medida que aquellos primeros cristianos, podemos decir que las artimañas satánicas siempre siguen en pie para destruir la obra de Dios. No obstante, sus hijos no desisten ante la adversidad. La iglesia florece en la persecución. El hábitat de la iglesia es la tribulación, dijimos, ¿se acuerdan? En medio de la tribulación la iglesia florece. Como dice una antigua canción, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. El incidente del cojo tuvo lugar en el área del templo, el que casi siempre estaba lleno de gente que venía de visita a aprender, a adorar, a sacrificar, etc. Por eso intervinieron el jefe de la guardia del templo, los sacerdotes y los saduceos. El hecho causó gran disgusto entre ellos por varias razones. 1. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Justamente Pedro estaba proclamando el mensaje de Jesús resucitado. 2. Los sacerdotes creían que eran los únicos autorizados para predicar y enseñar, y estaban muy perturbados al ver que la gente escuchaba otras enseñanzas que no fuesen las de ellos, y porque quienes predicaban eran personas sin letras y del vulgo, es decir, que no tenían escuela rabínica. Que sean personas del vulgo no significa que eran analfabetos, significa que no tenían preparación religiosa, no habían sido enseñados por los rabinos, ¿correcto? Ese es el tema. No estudiaron teología en el seminario, ¿sí? Hechos 4.3 dice que era ya tarde, la curación, 3, el partido saduceo era colaboracionista, es decir, colaboraba con el gobierno romano, especialmente ante los disturbios públicos. Deseaban mantener relaciones de amistad con los romanos, por lo que trataban de frenar el alboroto motivado por la curación del cojo. Hechos 4.3 dice que ya era tarde. La curación del cojo tuvo lugar aproximadamente a las 3 de la tarde. Entre la alegría de este hombre, el discurso de Pedro y demás, pasaron seguramente 3 horas. Es decir, serían las 6 de la tarde, hora en la que finalizaba el día judío. Era tarde para reunir al concilio. La ley de los judíos prohibía dictar sentencias nocturnas. Jeremías 21.12. Haced de mañana juicio. También era demasiado tarde para impedir que el evangelio entrara en el corazón de la gente. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Al día siguiente se realizó un proceso imponente. Se reunieron en Jerusalén todos los gobernantes, los ancianos, los escribas, la Corte Suprema de la Nación. Estaban presentes Anás y Caifás. Sesionó en pleno el Sanedrín. Este era un consejo que se estableció alrededor del año 200 a.C. y continuó hasta la destrucción de Jerusalén. Tenía 71 miembros. Y el sumo sacerdote era miembro ex oficio. Ellos eran los encargados de los asuntos civiles y religiosos. Jesús fue juzgado por este consejo y luego Pedro y Juan, Esteban y Pablo. Fue este tribunal quien dio a Saulo cartas para perseguir a los cristianos. ¿Con qué potestad o en qué nombre? Versículo 7 del capítulo 4. Esta pregunta también se le hicieron a Jesús. Trataban de apabullar a los discípulos. La pregunta fue hecha en forma descalificadora, o mejor dicho, como sobrándolos, ¿no? A los discípulos. Recordarían cómo habían huido hacia hace poco por miedo y cómo Pedro negó al Señor en el patio cuando el mismo concilio estaba reunido con Jesús. Pero ellos no sabían que las cosas ahora habían cambiado. Ahora era diferente. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. He aquí la gran diferencia. Respondió con valentía. Dio fiel testimonio de Jesucristo. Los acusó a ellos de ser culpables de la crucifixión.
Ahí estaba el hombre sanado por el poder de Jesucristo. Pedro, aquel pescador de Galilea, estaba ante ellos como un gran juez, no como una víctima, y demostró que podía tener coraje y valentía. Dios había impartido el espíritu de poder. Aleluya. Página 50, preguntas y ejercicios. El tema menciona que la iglesia florece ante la persecución. Cite ejemplos, 5 por lo menos, de persecuciones que la iglesia sufre en la actualidad. ¿Qué pusieron? Yo no lo hice. Bueno, ¿los demás? Bueno, tenemos burlas, injusticias, difamación, acusaciones falsas, calumnias, ¿sí? Son, por ejemplo, algunas. Después dice, describa qué era el Sanedrín y cómo estaba compuesto. Era como la Corte Suprema de la Nación, ¿sí? Era un consejo que se estableció en el año 200 antes de Cristo aproximadamente y continuó hasta que se destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Tenía 71 miembros y el sumo sacerdote era miembro ex oficio. ¿Mm? Eso sería todo. Bueno, el tema 2 lo vamos a ver entonces. Déjenme chequear. Miércoles 17. Vamos a retomar IET. Escúchenme bien. Vamos a retomar IET para enero. Después le voy a decir bien la fecha de enero. Pero creo que va a ser el 21 de enero, si no me equivoco, para dar un descanso de IET, ¿sí? 21 o 28, después les aviso. Okay. Pero vamos a dejar esto como la última clase, perdón, el 14 va a ser la última clase del año. ¿Amén? Ah, perdón, estoy mirando enero, disculpen. El 17 va a ser la última clase del año de IET. ¿Está bien? 17 de diciembre, última clase del año. Y seguramente retomemos 28 de enero, después les digo. El pastor Amador, las clases que está dando los sábados va a ser a fines de febrero que se van a retomar, ya me dijo. Así que cumplo en informarles. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, el 17, que es el próximo miércoles, va a ser la última clase de IET del año y vamos a retomar fines de enero. Yo estimo que el 28 de enero seguramente, porque tenemos que este mes en la iglesia programar todo lo que es el año 2026, así que vamos a tener mucho trabajo. Por lo tanto, vamos a descansar un poco de IET y el 28 retomamos para seguir todo el año. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Paz, amados, que tengan una gran noche.